Buenas noches, en esta emisión abordaremos el tema de solventes y vapores y para esto le daremos paso a nuestro periodista Yesid Vázquez, que tiene una invitada experta en el tema. Bueno, muy buenas noches. El día de hoy entrevistaremos a Camila Vázquez González, profesional en química farmacéutica. Bueno, Camila, cuéntenos, ¿en qué empresa actualmente labora y a qué se dedica esta empresa? Buenas noches para todos. Actualmente trabajo en una empresa que se llama Farmaco Chinoin, del grupo Chinoin de México, que se dedica a la fabricación, comercialización y distribución de medicamentos para el consumo humano. Ok, Camila, ¿qué cargo desempeña en esta empresa? Actualmente me desempeño en el área de control de calidad como jefe de control de calidad. Ok, bueno, Camila, para usted, ¿qué son los solventes y vapores? Bueno, para mí los solventes son sustancias que a temperatura ambiente se encuentran en estado líquido y los vapores pues son generados, digamos, de estas sustancias líquidas que se encuentran como gotitas suspendidas en el ambiente. Ok, perfecto. Bueno, en esta empresa están expuestos a solventes y vapores. ¿Y qué tipo de solventes manejan en esta empresa? Sí, en la empresa pues puntualmente en el área que me desempeño en control de calidad en laboratorio manejamos diferentes solventes pues para el análisis de producto terminado, producto en proceso, materias primas, solventes digamos como ésteres, éteres, alcoholes, nombres puntuales serían digamos acetonitrilo, metanol, etanol, propanol, eh, entre otros. Ok. ¿Cómo hacen el almacenamiento respectivo de estos solventes en la empresa? El almacenamiento se hace de acuerdo a una matriz de compatibilidad donde se tiene en cuenta digamos los riesgos de cada solvente, de cada reactivo que se manipula. Entonces, si son irritantes, si son corrosivos, si son inflamables, si tienen riesgo para la salud, si son nocivos obviamente para el medio ambiente, de acuerdo a esta clasificación, se almacenan en un lugar específico del área de laboratorio que está pues dotada de un termohidrómetro donde se controla la temperatura y la humedad y adicional se mantienen las fichas de precaución, las fichas de seguridad de cada sustancia que almacenamos, al alcance, para que cualquier persona pueda revisar si no conoce, digamos, del producto, revisar su manipulación. Ok. ¿Alguna vez tuvo algún accidente con algún tipo de solvente o fue testigo de alguno en la empresa que trabaja actualmente? Sí, en alguna ocasión, cuando trabajé como analista, una compañera hizo una manipulación equivocada con un éter de petróleo durante su análisis. Ella lo expuso a temperatura bueno, en una plancha de calentamiento y esto generó, pues como lo dice en su hoja de seguridad, que generara una explosión, porque es Ok. un líquido inflamable que genera vapores. Y esto generó una explosión, esto pues obviamente tuvieron que evacuar el laboratorio, hubo pues se tuvieron que hacer obviamente las valoraciones del personal que estaba en el momento, pues porque gracias a Dios no pasó a mayores, porque lo estaba trabajando bajo una cabina, pero digamos obviamente los daños materiales fueron muy grandes y obviamente la chica obviamente ya no la dejaron trabajar más allá. Ok. Bueno, Camila, ¿qué recomendaciones nos sugiere para el uso y manejo de los diferentes solventes y vapores? Como recomendación, seguir los protocolos, sean los que están pues obviamente en una universidad, en un colegio, en una empresa, se deben seguir unos protocolos y están hechos para que para evitar todo este tipo de accidentes y que la gente no cometa esos actos inseguros porque puede desencadenar algo muy leve o algo muy terrible. Entonces hay que utilizar los elementos de protección personal, la bata, los guantes, las gafas. Con estos solventes siempre se debe utilizar las caretas pues para vapor. Todo en pro, digamos, del bienestar, digamos, de la salud de la persona y obviamente de las instalaciones también donde las estemos manipulando. Ok. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo. El día de hoy les hablaremos sobre los solventes y vapores con mi compañero Nicolás Chávez y yo, Yesid Vázquez. Bueno,
¿Qué son los solventes y vapores? Los solventes son compuestos orgánicos volátiles o mezcla líquida de compuestos químicos que se utilizan solos o en combinación con otros agentes para disolver materias primas, productos o materiales residuales. ¿Esto qué quiere decir? Que los solventes, que generalmente se encuentran en su forma líquida, se usan para disolver, suspender o extraer otros materiales sin modificar químicamente los disolventes ni otros materiales. Las principales características de los solventes es que se encuentran en mayor proporción en una solución. En general son mezclas de varios vapores compuestos químicos acompañados de trazos de otros. Por lo general se trata de un líquido, aunque puede ser gaseoso o sólido. Poseen gran volatilidad, por lo que presentan una alta presión de vapor, pudiendo pasar fácilmente a la atmósfera en forma de vapor durante su manejo, y por ello susceptibles de ser inhalados fácilmente. ¿Por qué son tóxicos? Bueno, los disolventes orgánicos son sustancias que a temperatura ambiente se encuentran en estado líquido y pueden desprender vapores, por lo que la vía de intoxicación más frecuente es la inhalatoria, aunque también se puede producir por vía digestiva y cutánea. Uno de los accidentes más conocidos por intoxicación de solventes fue el de Bhopal, India, el 3 de diciembre de 1984, donde hubo una fuga de isocianato de metilo de una fábrica de pesticidas. Clasificación de los solventes. Hay una gran variedad de solventes que se diferencian entre sí por su composición química y sus propiedades específicas como punto de ebullición, grado de evaporación, solvencia y olor. A continuación, en la siguiente diapositiva veremos en cuántos grupos se clasifican los solventes. Los solventes se clasifican según su composición química y se dividen en 6 grupos: los hidrocarburos alifáticos, los hidrocarburos aromáticos, los hidrocarburos halogenados, los alcoholes, los glicoles y por último las acetonas. En las siguientes diapositivas les estaré describiendo cada uno de estos grupos. Los hidrocarburos alifáticos de mayor peso molecular son los pentanos, que los encontramos en los agentes espumantes, los hexanos, que se utilizan como disolventes en colas para muebles, bolsos de cuero, cementos y pegamento de calzado, y los heptanos, por último, que se utilizan como combustible para motores o disolventes. Son líquidos de temperatura ambiente y se utilizan ampliamente como disolventes de grasas. Los hidrocarburos aromáticos se caracterizan por tener un anillo bencénico y los principales compuestos de esta familia son el benceno, el cual es utilizado en detergentes, explosivos, productos farmacéuticos, pesticidas y como combustible. Otros de los compuestos son el tolueno, que se emplea como disolvente y diluyente en pinturas, barnices, aceites y resinas. Los hidrocarburos halogenados constituyen una clase de hidrocarburos lineales y cíclicos que constituyen en su molécula uno o más átomos de cloro, bromo, flúor o yodo. Entre los más usados en la industria están el tetracloruro de carbono, que se utiliza como disolvente en la extracción de aceites, grasas y ceras. Otro es el cloroformo, que se utiliza como materia prima en refrigerantes, aerosoles, resinas y entre otros. Y por último, el diclorometano, que se utiliza en la industria farmacéutica. Bueno, los alcoholes son compuestos orgánicos formados a partir de los hidrocarburos mediante la sustitución de uno o más grupos de hidroxilo por un número igual de átomos de hidrógeno. Por ejemplo, los más usados y que generan vapores son el metanol, el propanol, el butanol, etanol y el isopropanol. Todos estos alcoholes son utilizados en la industria farmacéutica, en los cosméticos, en los disolventes para pinturas y el isopropanol como desinfectante. Los glicoles son una familia de compuestos utilizados principalmente en la industria y de los cuales el etilenglicol es el producto más relevante desde el punto de vista toxicológico, el cual es utilizado como anticongelante en carros, aviones y hasta embarcaciones. También se utiliza en líquidos para frenos hidráulicos. La exposición a cantidades altas del etilenglicol puede dañar los riñones, el sistema nervioso,
los pulmones y hasta el corazón. La acetona es un componente de gran número de productos de limpieza, industriales y del hogar. Este es un solvente líquido, incoloro, volátil, inflamable y con característico olor dulzón que se utiliza frecuentemente en pegamentos y barnices en el hogar. También se utiliza como lo que conocemos como removedor o quitar esmaltes. Afecta a trabajadores que en su puesto de trabajo están expuestos a algunos solventes. Estos solventes se encuentran en industrias como la industria de recubrimientos superficiales, la industria de síntesis química, la cual se encarga de producir compuestos químicos a partir de compuestos simples o precursores químicos. También encontramos industrias como la alimentaria, la industria de calzado, la industria de plástico y caucho, la industria de pinturas, la industria de limpieza, entre otras. Uno de los principales solventes que encontramos en estas industrias y uno de los solventes a los que los trabajadores están expuestos son el tolueno, la acetona, la anilina, el benceno y el propano. La exposición a solventes puede ocasionar síntomas tóxicos a corto plazo y síntomas tóxicos a largo plazo. Los síntomas tóxicos a corto plazo son causados por exposiciones cortas, pero a concentraciones elevadas. Y los síntomas tóxicos a largo plazo son causados por exposiciones frecuentes durante un largo periodo de tiempo. Cuando el trabajador está expuesto a una concentración más alta de lo recomendado en un determinado tiempo, los efectos a corto plazo son irritación en los ojos, irritación en la nariz, irritación en la garganta, irritación cutánea, somnolencia y también puede provocar náuseas, mareos, dolores de cabeza y vómitos. Cuando el trabajador se encuentra expuesto a solventes, los efectos que puede llegar a padecer a largo plazo son efectos adversos en el sistema nervioso central, efectos sistémicos que afectan el cuerpo a nivel general, efectos en la piel, efectos cancerígenos y en mujeres que están embarazadas puede ocasionar efectos sobre el feto. Cuando el trabajador está expuesto a los solventes, este puede ocasionar graves daños o lesiones al nivel de los riñones, a nivel del hígado, puede ocasionar daños en el corazón, puede ocasionar daños en los pulmones cuando se inhalan los vapores que este suelta, puede causar quemaduras en la piel y afectan también al sistema reproductor. En caso de inhalar el vapor del solvente, se debe respirar bastante aire fresco. Cuando el solvente entra en contacto con la piel, se debe quitar inmediatamente las prendas contaminadas. Cuando hay contacto con los ojos, se debe aplicar bastante agua. En caso de ingestión, hay que tener cuidado con el vómito, ya que este puede obstruir la vía pulmonar. Cabe recomendar que en todos los casos se debe llamar al médico inmediatamente. Ante la posible aparición de enfermedades por exposición a los solventes, hay tratamientos paliativos como la cirugía, la terapia, la radioterapia, la terapia dirigida, la inmunoterapia, la terapia hormonal a láser, entre otros. El objetivo de estos tratamientos es ayudar a las personas con una enfermedad grave a sentirse mejor. Estas son algunas de las sustancias a las que están expuestos más comúnmente algunos trabajadores: el tolueno, la acetona, la anilina, el benceno, el propano. Cada una de estas
Como se relaciona en la tabla, cuenta con su respectiva concentración letal 50, dosis letal 50, TLB-TWA y TLB-Stil.